Esta mañanita vamos a sentir la voz de Pablo. Lo que muchos cuando hemos estado en la secundaria nos erizaba la piel. Levante la mano cuántos estuvieron en la secundaria. A ver, en la primaria, secundaria. Y cuando la María Silvia, cuando alguien decía, saquen una hoja. Ay, Dios. A mí me agarraba una epidemia urinaria. Era una cosa. Pablo nos dice esto. Y yo el domingo pasado hemos estado hablando, no me spoilees, papá. Hemos estado hablando de un versículo, porque no podía más, que era Filipenses 4:8. Y acá hemos terminado, pero en esta mañana vamos a ver otro texto, el que sigue, Filipenses 4:9. Dice el príncipe, uno de los más grandes predicadores, Dwight Moody, dice estas palabras. Dice, el verdadero discipulado no solo se enseña, se encarna. Porque el evangelio vivido es el que forma, inspira y transforma a otros. Y no hemos venido a escuchar una invitación o una enseñanza sobre el libro de Filipenses. Hemos venido a recepcionar un llamado que Dios nos hace. Esto haced. Esto haced. El domingo pasado que hemos estado hablando era en esto pensad, pero ahora esto haced. En un mundo que está cargado y saturado de información, de palabras huecas, ahora Pablo nos dice, terminemos con las palabras. Ahora pon manos a la obra. Pon la mano en el arado y no mires atrás. Entonces, yo quisiera que nos pongamos de pie para que podamos leer la palabra de Dios en esta mañana, que dice así el Señor en Filipenses 4, 8 y 9. Lo vamos a leer el 8 también. Vamos a leerlo todos juntos, no sé si se animan, en voz alta, vamos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Fuerte ahora. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Padre, gracias por esta mañanita hermosa. Señor, ayúdanos a hacer, no tanto a saber. Ayúdanos a tomar este desafío que el apóstol Pablo nos va a dar para aplicar lo que sabemos para tu gloria y para tu honra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Me van a perdonar, pero en esta mañana, toda la semana pensé y dije, Señor, yo quiero hablar de ti. Yo sé que el apóstol Pablo, su pluma dorada, él la escribió, pero necesito hablar de ti, Señor. Quiero hablar de Cristo. Quiero hablar del Señor Jesús. Ahora, cuando uno mira esto, se da cuenta que esto no es un llamado urgente del apóstol a vivir una prédica, sino el clamor del Espíritu a que la fe camine por una doctrina que se convierta en práctica, por un Cristo que no solo se admire, sino se imite. Hermanos queridos, el discipulado no termina en un aula, se encarna en la calle. La fe no muere en un cuaderno de notas, se respira en decisiones diarias. La gloria de Dios no se queda en teoría, se despierta cuando el creyente obedece a Dios, cuando la aplica, cuando la pone por obra. Cuando bajan esos 14 centímetros de la cabeza a los pies.
Hermano querido, ¿tienes más de un año de cristiano? Bueno, este mensaje es para ti. Cristo nos va a enseñar a aplicar lo que sabemos. No, Mario, estuve hablando con una persona que tiene muchos años en el cristianismo, apartado, que ha vivido en la escuela dominical. Y le empecé a hablar, porque él me empezó a hablar del tiempo, qué hermoso que es Dios. Pero no te congregás. No, es que la verdad no necesito, porque yo conozco, mirá, no te das una idea de lo que yo conozco. El otro día me puse a hablar con personas, no sabes lo que sé. ¿Por qué? Porque nunca me doy cuenta de lo que sé hasta que hablo. Y esa es la escuela bíblica, esa es la escuela dominical, me dice. Esa es la escuela dominical. Sí, es verdad. ¿Cuánto aplicas? ¿Cuánto vives? Bueno, la verdad, yo sí la aplico. Saco un cigarrillo y lo prende en mi cara. Le digo, la aplicás perfectamente. Hay gente que sabe la palabra, la sabe muy bien, pero no la aplica, no sirve para nada. Esto haced. Esto haced. Claro, el apóstol Pablo, desde la cárcel de Roma, de una prisión romana, escribió, pero respirando libertad. Fue escrita desde las cadenas, pero destila gozo. Su pluma se deslizaba desde el sufrimiento, pero desbordaba la paz. ¿Y qué nos enseña esto? Esto haced. El domingo pasado era esto pensad, ahora esto haced. Lo que vienes pensando, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo buen nombre, en esto pensad. ¿Ya lo pensaste? Ahora aplicarlo. Y en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? En primer lugar, hermanos, contempla el modelo de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Lo primero que nos dice, lo que viste, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí. Hermanos queridos, cuando uno mira esto, se da cuenta que no es un orden normal de la pedagogía, de la enseñanza. Porque uno pensaría que es oír, ver, recibir y aprender. Pero esto tiene un orden teológico con una formación doctrinal. Primero habla de aprender, después habla de recibir, después de oír y después de ver. Déjeme que haga una apreciación sobre esto. Usted mira que hay una abundancia de conjunción y. Aprendiste y viste y recibiste. Esa es una de las figuras de dicción que tenemos de las 217 en la Biblia, que se llama polisíndeton. El polisíndeton lo usaba Pablo para manifestar que no solo tienes que aprender, no solo tienes que recibir, tienes que oír, sino también tienes que ver. No te puedes quedar con aprender. Tienes que oír, tienes que ver, tienes que recibir. ¿Y qué es lo que primero nos dice? En primer lugar nos dice aprendiste. Habla de adoctrinamiento. ¿Sabe, mi hermano? Yo tengo que entender que el adoctrinamiento, allí la palabra adoctrinamiento significa un discipulado personalizado. Yo tengo que aprender, para eso tengo que desaprender. Cosas que venimos codificados del mundo para entrar en el nuevo código espiritual. Nosotros venimos cargados la mente con el mundo, con los códigos del mundo. Ojo por ojo, diente por diente. Cuando venimos necesitamos ser adoctrinados, por eso tenemos el discipulado de los martes. Porque ahí aprendemos los primeros pasos. Miremos a Cristo. ¿Qué es lo que dice? Mateo 11:28, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Usted no trae ese código del mundo. Miremos Juan 6:68, que dice Pedro, ¿a dónde iremos, oh Dios? Oh Cristo, si tú tienes palabras de vida eterna.
Miremos Juan 11:1, cuando le escuchan orar al Señor, los discípulos quedan pasmados y dicen, Señor, enséñanos a orar. Aprender de Cristo es aprender directamente de Él. Por eso, mi hermano, contempla el modelo de Cristo en esta mañana y dile, Señor, quiero seguirte. Quiero aplicar lo que sé. A mí me encanta los domingos a la mañana que se enseñe los textos bíblicos. Hay un predicador conocido que lo escuché cuando iba en la ruta y que dijo, yo no estoy de acuerdo con esos que hacen enseñar textos bíblicos, conocidísimo, ¿no? Textos bíblicos así por aprender, error. Usted tiene que tener la mente cargada de textos bíblicos. Que lo aplique o no lo aplique, no importa. Pero tiene que tener en la mente porque el Espíritu lo va a usar en el momento adecuado. Una vez estando en Buenos Aires, el anciano de la iglesia, que yo lo miraba, parecido es al muchacho que lo tenía en el IM cuando era adolescente. Hoy era anciano de la iglesia, por supuesto. Tenía muchas cosas aquí y nada aquí. Mucha panza y nada arriba. No lo reconocí. Y viene y me dice desde el púlpito, yo nunca me puedo olvidar cuando en el IM 91, yo era soltero, Mario nos enseñó y había un concurso de aprender textos y los textos eran acumulativos. Y llegamos al último día y yo le ponía la puntaje del texto como un partido de fútbol. ¿Cuánto era ganar un partido de fútbol el grupo rojo? 100 puntos. Yo le ponía un texto 100 puntos. Entonces se mataban por estudiar. En 10 textos había 1000 puntos. Yo nunca me puedo olvidar. Porque no os ha sobrevenido tentación que no es humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. 1 Corintios 10:13. Lo tenía en la mente. Y una vez saliendo de la facultad, tuve una tentación con una chica, compañera de la facultad, y casi caigo en pecado y me vino el texto de Elim, 1991. Palabra de Dios. Cuando uno tiene la palabra de Dios, nos adoctrina, nos enseña. Hermanos, la madurez espiritual no comienza cuando dejas de buscar predicadores por internet que te entretienen. Comienza a actuar cuando empiezas a seguir a Cristo que te transforma. Adoctrinados. Pero no solo adoctrinados, nos habla de asimilados, recibiste. Ahora, ¿qué recibimos del Señor? Bueno, hemos recibido, Juan 1:12, los que recibieron al Señor, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, recibió de Dios. Colosenses 2:6 dice, así como recibiste del Señor Jesús, andad en Él. Hemos recibido. 1 Tesalonicenses 2:13, recibiste la palabra no como palabra de hombres. Hermano querido, ¿usted recibió la palabra de Dios en un devocional? Usted abre la Biblia, Dios le habla. No con voz audible, sino este texto me tocó. ¿Hace cuánto tiempo que no recibes palabra de Dios? No tengo que predicar en el acto de la primaria de Manuel Belgrano. Así me pasa a mí. Antes de hablar de Manuel Belgrano, mira lo que Dios te quiere decir a vos, Mario Molki. Termina con Manuel Belgrano. Deja que Dios te hable. Deja que yo te hable, me dice Dios. ¿Hace cuánto tiempo que Dios no te habla? Pero no solo esto, me habla de atendido, oíste. Miren, ahí la palabra oíste me hace recordar cuando estuve en el norte y mi suegro se puso a conversar con una ancianita, muy ancianita, no vidente, en el fondo del estadio que estábamos
en el norte argentino. Y me llama mi suegro y me dice, mira, dice, ella no ve. Y si ve, no sabe leer. Y no sabe muchas veces hablar. Y quiere aprender la Biblia. Entonces le saqué Romanos 10. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hermanos queridos, la fe viene por el oír. Usted no sabe leer, usted no sabe escribir. Escuche la radio 105.7. Escuche desde su celular la Biblia. Escuche, escuche, escuche. Es oír la palabra de Dios. Ahora, cuando yo veo esto, atendidos, miro el tiempo de Jesús. Allí en Juan 7:46 dice que los alguaciles le iban a tomar al Señor. Vayan, tómanle. Miren, los sacerdotes le dicen, tómenlo. Y se van los alguaciles y empezaron a caminar en las filas irregulares de toda la Palestina, por las calles polvorientas, hasta que llegan a un lugar que Jesús estaba predicando. Y se pararon con palos, con lanza para escuchar a Jesús. Y se quedaron petrificados. Y se volvieron. Y cuando volvían, los sacerdotes lo miraban así entre la gente. ¿Por qué no le habéis traído? Y los alguaciles dijeron, porque jamás hombre alguno ha hablado como él. Jamás. Hermanos, ¿cuánto nos falta oír la palabra de Dios? Jamás nadie habla como él. Contempla el modelo de Cristo. Pedro dice, Juan 6:68, en Lucas 10:29 dice María estaba sentado a los pies del Señor, oyendo la voz del Señor. Pero no solo esto, sino me habla de adoctrinados, aprendiste, asimilados, recibiste, atendidos, oíste, admirado, viste. Y sin salir de la vida de Juan, nos damos cuenta que Juan estuvo y lo miró al Señor, se admiró de él. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne. ¿Se acuerdan? Ayúdenme. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ya lo dije, lo voy a volver a decir. A Juan no le impactó tanto la gloria de Dios. ¿Quién le impactó a Juan? ¿Qué hace Juan? ¿Qué dice Juan? Lleno de gracia y de verdad. Hermanos queridos, ¿qué vio Juan? No tanto la gloria de la transfiguración, la gracia. La gloria es lo que él vio, la gracia es lo que él sintió. Jesucristo tenía gracia. ¿Cuánto nos falta gracia desde este púlpito? ¿Cuánto nos falta gracia en el aconsejamiento? En esta semana no, en la anterior semana vino un matrimonio a la oficina pastoral. Y uno de ellos le pidió consejos a alguien. Y este alguien lo empezó a denigrar. ¿Cómo vas a caer? ¿Cómo vas a caer? ¿Acaso no tienes a Cristo? Falta de gracia. El que cree estar firme, mire que no caiga. Pero en segundo lugar, contempla el modelo de Cristo. En segundo lugar, mire lo que dice John Stott. Dice, la doctrina no forma discípulos, sino desciende del oído al corazón y del corazón a los pies. En segundo lugar, esto haced. ¿Por qué? Miren, yo le voy a decir esto, y no es que me enamoré del primer punto, pero más o menos. Pero yo quiero que usted entienda, el Señor nos dice esto haced, porque Él ya lo hizo todo. Juan y nos predicaba en esta mañana, Él ya lo hizo todo, el sacrificio ya lo hizo todo. Yo solamente quiero nombrarte algo que
nosotros tenemos que disfrutarlo en esta mañana. Y yo quiero que vos lo disfrutes y lo digas: Señor, yo quiero disfrutar esta verdad. En primer lugar, sin salir de Efesios 1, te voy a nombrar nada más. Somos bendecidos con toda bendición. Somos adoptados como hijos. Somos aceptados en el amado. Somos redimidos por su sangre. Somos perdonados todos nuestros pecados. Recibimos la herencia eterna. Alcanzamos la esperanza de gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Obtuvimos las arras del Espíritu. Y usted va a decir: pero somos sellados y obtuvimos las arras del Espíritu. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Sellar era cuando le horadaban la oreja derecha al esclavo. Le decía: ahora sos mío. O como hoy se hace con las... Perdón, ¿no? Nadie se siente esto, pero como hoy hacen con las vacas, las sellan, las marcan. ¿Y qué son las arras? Es el título de garantía. Dios nos sella y nos da el título. Pero no solo esto, sino en último lugar dice: somos llamados para hacer alabanza de su gloria. Mire lo que dice: para hacer, no dice para dar. Para hacer alabanza. Usted ha sido creado para dar gloria a Dios. Hermano, no esté en los boliches. Hermano, no tenga amistades que no corresponda. Cuando yo estoy en desobediencia, no doy la gloria a Dios. Y el motivo por el cual estamos vivos es para dar la gloria a Dios. Para ser. Para eso fuimos llamados, para ser llamados por la gloria de Dios. Contempla el modelo de Cristo. Camina en la obediencia de Cristo. Y mire esto. Ustedes saben que Dietrich Bonhoeffer es un teólogo luterano que lo enfrentó a Adolfo Hitler. Tanto que lo enfrentó que fue perseguido, arrestado, encarcelado y asesinado. Y él habla de algo que a mí me toca el alma. Está en este libro, página 38. Yo lo estaba leyendo y dice esto: la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Escuche bien esto. Es el bautismo sin la disciplina de la iglesia. Y es la comunión sin la confesión. Y usted va a decir: no diga nada. Así se predican las iglesias, muchas iglesias. Yo camino por las iglesias y esto se predica. Es la gracia barata. Predicación sin perdón, sin arrepentimiento. Bautismo sin disciplina de la iglesia. Y comunión sin la comunión. Comunión sin la confesión. Pero no solo esto, la gracia barata es la vana gracia sin discipulado. Gracia sin la cruz. Gracia sin Cristo vivo y encarnado. No predican a Cristo. ¿Y qué mensaje predican? Un mensaje de autoayuda. Usted venga aquí y se va a sentir bien y va a sentir las emociones. Las emociones fueron creadas por Dios, ojo. Pero no puedo vivir de emociones. Venga aquí, usted se va a sentir bien. Qué bien que me siento en la iglesia. No es para que se sienta bien en la iglesia, hermano. Usted para que se sienta mal en la iglesia, porque la palabra, como decía el martes en la reunión de hombres, los discípulos decían al Señor: qué dura es esta palabra. Qué dura que es esta palabra. La palabra nos tiene que quebrantar. Por eso es un martillo que quebranta. No dice una miel que endulza. No dice un caramelito que lo llevamos y sentimos un bienestar. No, no, es una espada que quebranta. Pero termino antes que me reten. Cobíjate en la presencia de Dios. Contempla
el modelo de Cristo. Camina en la obediencia de Cristo y cobíjate en la presencia de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque dice allí, salvación, justificados pues por la fe. Eso es cuando nos convertimos, tenemos paz para con Dios. Comunión, dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, uno es con Dios, otro es de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Pero hoy, ¿qué es? Hoy que estamos aprendiendo consagración, nos vamos un paso más. Si hacemos estas cosas, si aprendemos, si oímos, si vimos, si recibimos, el Dios de paz estará con vosotros. Qué hermoso que es el Dios de paz, mi hermano. Es el Dios de paz que nos acompaña en las tristezas, que enjuga nuestras lágrimas, que restaña en nuestras heridas, que disipa nuestras penas, que nos abraza y, como dice Salmo 3, nos pone un escudo alrededor de nosotros. Hermanos, caído en pecado, la gracia te alcanza y te abraza. Tus emociones son como una tormenta que van y vienen. Venid a Cristo y el Dios de paz te dará la paz y la bendición. Estás pasando un mal momento matrimonial, estás a los tiros con tu mujer. Los platos vuelan, no son platos voladores, son platos de verdad. Ven a Cristo. Ven a Cristo. No, ya lo vamos a arreglar. No lo vas a arreglar. ¿Necesitas ayuda? No, pero ¿qué van a decir los pastores, los líderes? No. Nosotros tenemos que tener una buena cara de... No tengas ninguna cara porque te vas a divorciar. Pedí ayuda. Ven a Cristo. ¿Cómo termina? Así termina. Esto haced. Vamos a leerlo todos juntos. Por lo demás, hermanos, fuerte, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fuerte, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y la paz de paz estará con vosotros siempre. Contempla el modelo de Cristo, camina en obediencia de Cristo, cobíjate en la presencia de Cristo.